Estamos de vuelta con el excongresista y abogado constitucionalista Luis Roel y también con Rosángela Barbarán, congresista de Fuerza Popular. Empezamos contigo, Luis. ¿Tú has sido abogado de IDL? Cuando estaba, mis primeras prácticas, últimas prácticas de derecho, sí. Estuve ahí y cuando ya se empezó a politizar el tema, ya renuncié y empecé ya mi práctica en el sector público. ¿Qué piensas del hostigamiento legal del cual está siendo víctima Willax Televisión de parte de IDL? Yo creo que desde hace mucho tiempo ya IDL se ha publicitado tanto que ya no es un tema que está muy técnico, que digamos, porque incluso cuando yo fui congresista y estaba en el mismo, había muchas críticas desproporcionadas al Congreso que no eran plausibles de tal enseñamiento. Y en su momento lo dije, ¿no? y lo me sigo reafirmando. Yo creo que en ese sentido IDL ya no era lo que era en su momento, de que yo pensaba que era una esquina solo para defender derechos humanos, ahora ya es defender posiciones políticas. Correcto. Rosángela, hay mucho rechazo, incluso ya apelan, como suele suceder, a sus amigos a nivel internacional, para impedir de que haya simplemente más transparencia a la hora de justificar la presencia de muchas organizaciones no gubernamentales aquí en el Perú. Estados Unidos se queja y reclama, pero a ver, ponles en Estados Unidos una ONG sin que les transparenten todos los intereses que tienen, de dónde viene el financiamiento, pueden recibir multas cientos de miles de dólares y hasta cárcel efectiva de 5 años si una ONG se posa en territorio estadounidense sin aclarar exactamente, ¿no?, y al milímetro cuáles son sus intenciones. Obviamente, un país soberano tiene que exigir eso mínimo, ¿no?, de toda la presencia que hay aquí. Vemos que entran cientos de millones de dólares a ONGs que en realidad no tienen ningún tipo de control, no sabemos a qué intereses obedecen. Mira, eso es un tema importantísimo y yo también, por ejemplo, me sorprendí cuando vi este comunicado de diferentes embajadas en nuestro país, quienes estaban expresando, ¿no?, su preocupación. Yo creo que se han dejado sorprender. Las ONGs hacen algo muy bien y es el tema de comunicación. Son especialistas levantando fondos a nivel internacional, pero a la hora de que se les pide en el Perú que ellos transparenten a dónde van esos fondos, se hacen los locos. ¿Y de dónde vienen? Exacto, pero más allá de ello, tiene que quedar claro que el proyecto de ley que presentó además mi colega Aguinaga y que se va a debatir en el Congreso de la República no busca rechazar el financiamiento de las ONGs o su trabajo en el Perú. Lo que busca es que éstas transparenten su labor, saber de dónde y hacia dónde van estos dineros y cómo es que se gasta. Porque hemos visto claramente que habrían periodistas quienes estarían beneficiándose de esto. Habrían algunas instituciones, personas individuales. Yo digo, no, hay algunas excongresistas antimineras y yo casualidad, una ONG que lo financia son ONGs antimineras. Entonces, eso es un poco incongruente y sí sería bueno que todos sepamos qué es lo que realmente hace que alguien pueda cambiar. Claro, porque eso, por ejemplo, ese ejemplo que estás dando es muy claro y es contundente. Tenemos que saber si estas ONGs antimineras obedecen a algún interés de otro país, que es nuestra competencia en la región, que no quiere que nosotros tengamos prosperidad en la minería, porque es un puñado de gente que son operadores y que te levantan a la gente y te frenan proyectos de miles de millones de dólares en desarrollo para nuestro país. Pero no solo eso, Augusto. 2 datos curiosos. Yo soy presidenta de la Liga de Amistad Perú-Alemania. Llegaron parlamentarios alemanes y en la mesa la primera pregunta que nos hicieron era ¿por qué nos oponíamos a que las ONGs trabajen en el Perú? Porque ese es el mensaje que a ellos les había llegado. ¿Quiénes? Obviamente las ONGs que levantan dinero de allá. Y cuando me fui 3 días, Augusto, a Madre de Dios, nos internamos ahí para un curso para saber la realidad in situ, pero sobre todo también para saber qué era lo que pensaban las comunidades. Y nos dimos con la sorpresa de que las cabezas de las comunidades son los únicos quienes viajaban gracias a las ONGs, quienes salían del Perú a estos eventos internacionales que realizan, pero las comunidades nativas poco o nada saben de esa información. Así es. Y justamente son los que llevan a las comunidades nativas a oponerse a temas de Sufren cuidado, acoso por legal ejemplo. también. Exacto, pero el problema es que
las ONGs en nuestro país hoy hacen lo que les da la gana y no hay quien las frene o no hay quien bueno, diga, tiene una ONG tiene control del Ministerio Público, ¿no? Y además una ONG hizo la currícula nacional de educación en nuestro país. Y siguen capacitando jueces y fiscales en IDL. Exacto. Y de ahí litigan en esas cortes. Bueno, vamos a presentar una nota de Ismael Tazaico y luego vamos a pedir la opinión de nuestros invitados. 2 semanas de huelga de los trabajadores del INPE. Sin embargo, a ninguna autoridad parece interesarle las consecuencias, incluso hasta un posible motín. Vamos a ver esta nota realmente estremecedora de Ismael Tazaico. Van 2 semanas de huelga de los trabajadores del INPE y a ninguna autoridad parece interesarle sus consecuencias dentro de los penales. No tenemos medicina, sin embargo hay algunos malos elementos siempre que nos están pidiendo la medicina muy cara. Tenemos personas que están con cáncer terminal, que están abandonados, nosotros tenemos que ayudarlos. También con la paila nos han reducido todo, nos dan lo que no nos dan, nos dan lo básico, prácticamente nos están vendiendo la comida. Ni el ministro de Justicia, Eduardo Melchor Arana, ni el jefe del INPE, Javier Yaque, quieren escuchar el reclamo de los encargados de mantener el orden en las cárceles de todo el país. Y no se presta mucha atención en ellos, olvidando que son quienes tienen a su cargo la custodia y que se cumplan todas las reglas al interior de los penales. Los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, INPE, conviven a diario con sicarios, extorsionadores y peligrosos delincuentes. Sin embargo, no reciben ninguna bonificación por aquel trabajo riesgoso. Mis compañeros ganan hasta 1.500 lo que son CAS. Entonces, en esas condiciones, ¿quién puede trabajar con personas que han transgredido las normas? Hombres y mujeres del INPE han decidido llevar sus pedidos a las calles, como para recordarnos que trabajan en medio del hacinamiento y la inseguridad, entre la incertidumbre y la indolencia. El ministro de Justicia solamente en una oportunidad en antesala a la huelga nos recibió. Él mencionó que ya había sustentado los pedidos, pero que no depende de él. Si él es el representante del pliego, debe dar la cara. Mientras Eduardo Melchor Arana está más preocupado en asesorar a la presidenta Boluarte, en este momento los internos no reciben visitas. Es imposible realizar diligencias judiciales y habría serias restricciones en el servicio médico. Por si fuera poco, todo indica que este fin de semana se producirían motines en varios penales del país. No quieren que entre la visita, no quieren que ingresen los paquetes, no permiten que nos manden nuestras cosas, no quieren. Lo que están pidiendo ellos es que nosotros nos están casi obligando a que nos levantemos. Inclusive nos dijeron de que si hay un muertito sería mejor para que de una vez dieran con el presidente del INPE. Lo que está pasando en las cárceles, su problemática e inminentes consecuencias y el indiferente papel del Ministerio de Justicia, en segundos, solo aquí, en Veto a Saber. Este es el informe oficial de julio del año pasado emitido por el Instituto Nacional Penitenciario. El establecimiento Miguel Castro Castro, con capacidad para 1.142 internos, alberga una población penal de 5.466 personas, es decir, 4.324 reos, que hacen una sobrepoblación de 379%. Lo mismo sucede en el penal de Huacho, con una sobrepoblación del 215%, y en el penal de Lurigancho, donde 6.240 internos exceden su capacidad. No tenemos la capacidad de poder establecer una política penitenciaria como lo exigen los derechos fundamentales, de que la persona tiene que purgar la carcelería, pero no podrirse en la cárcel. Aquellos penales hacinados, repletos en su mayoría de personajes peligrosos, son resguardados por personal de INPE que ahora mismo lleva 2 semanas de huelga. Hace más de 12 años que nuestros sueldos no han recibido un
incremento alguno. No tenemos condiciones para trabajar, la infraestructura totalmente descuidada, los camarotes donde pernocta el personal de seguridad oxidados, los taburetes de igual manera oxidados. Al hacer los requerimientos siempre la respuesta es no hay presupuesto, no hay presupuesto. Otro punto en el pliego de reclamos de los casi 11.000 trabajadores del INPE es el pedido de la bonificación por riesgo de vida. Es que todas las organizaciones criminales que usted conoce a diario por televisión van a parar algún penal bajo la supervisión de estos señores. Somos los que filtramos al final a todos los delincuentes que la sociedad no ha querido. Finalmente están en nuestras manos. Ahí hay un solo trabajador para 500 internos. Tenemos internos psicópatas, psiquiátricos, que muchas veces agreden a los trabajadores, nos amenazan, ¿no? No solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Entonces, formamos parte de la seguridad ciudadana y la seguridad del país. ¿Y cómo es posible que estemos en este abandono? Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Presidente del Instituto Nacional Penitenciario, mire, nos encontramos en estos momentos en 12 días de huelga. ¿Y qué hemos recibido por parte de ustedes? Nada, indolentes. El INPE unido jamás será vencido. El INPE unido jamás será vencido. Son personas que están pasibles de ser atacados e incluso en algunos casos hemos tomado conocimiento de personas que han fallecido por ataques al interior de los penales cuando no en la época del COVID. Entonces es un sector al que hay que prestarle muchísima atención. Seguiré. Han realizado plantones, marchado al Congreso, caminado hasta el Ministerio de Economía y hasta se han encadenado afuera del Ministerio de Justicia. Pero Eduardo Melchor Arana no se digna en atenderlos. ¿Qué pasará con los penales del país este fin de semana? Las autoridades deberían pensar seriamente en mejorar el sistema carcelario, pues la experiencia nos dice que muchos de ellos, tarde o temprano, terminan atendidos por este personal que ahora exige un trato justo. Habló de las cárceles en las 5 horas, creo que sí habló, ¿no? Sí, hubo ahí promesas de que se iba a mejorar el sistema penitenciario. A ver, pues si toman en serio esto antes de que reviente lo que parece ser una olla a presión. Hacemos una breve pausa y volvemos con nuestros invitados para hablar sobre esta crisis en el INPE. ¿Y tú que eres tan inteligente, por qué aún no ahorras en dólares? Hazlo en Banco Pichincha y abre tu cuenta de ahorros preferente 100% digital que te paga 3.25% de entrega en dólares, no te cobra mantenimiento y no te pide montos mínimos. ¿Qué esperas? Banco Pichincha, tu forma inteligente de ahorrar. Más información en www.pichincha.pe.